¿Por qué este curso es especial y además por qué te interesa? Por una parte porque llevo más de 15 años fuera de YouTube dando cursos de JavaScript y diferentes lenguajes de programación y sé lo que funciona, sé dónde están los problemas, sé el orden más coherente para entenderlo a la perfección, sé qué puntos hay que hacer más hincapié y qué puntos no son tan importantes, de qué manera explicarlo, qué actividades hay que hacer para fomentar superar estos problemas y cómo explicarlo de una manera correcta. Por lo tanto, proviene de la experiencia. Por la otra, también es un curso que empieza desde cero. Es decir, lo único que es necesario es que conozcas mínimamente HTML, los 4 conceptos, como crear una caja, un input, un botón, que es un ID y un class, y lo básico de CSS para poder empezar JavaScript desde cero. Desde incluso qué es una variable. Y este es el siguiente punto, porque iremos al grano de lo que hace falta en cada momento. Lo veremos todo, pero en el momento que sea necesario. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que explicar la desestructuración, no lo haré al principio, sino que lo explicaré cuando ya hayamos visto qué es, cómo funciona y cómo podemos utilizarlo. Además, utilizaremos un lenguaje claro y sencillo, sin utilizar tecnicismos innecesarios, para que todo se entienda a la perfección. Además, el contenido está totalmente actualizado, utilizando las buenas prácticas y la manera correcta de utilizarlo. De hecho, esta es la segunda versión de un curso online que ya tenía en el canal, pero que lo voy a actualizar para estar totalmente encaminado. Por una parte, a que entiendas a la perfección el JavaScript moderno, a partir de ECMAScript 6, y por la otra también para que luego te sea útil para seguir tu aprendizaje con otros lenguajes de programación, con otros frameworks o librerías como React, como Vue, como Next.js, como cualquier otro de los frameworks que utilizan JavaScript, para que JavaScript lo entiendas a la perfección. Y el último punto, que yo creo que es el más importante y es el que tiene una diferenciación mayor con otros cursos que puedes encontrar, es que va a incluir actividades. Es decir, actividades, pero no actividades que las realizaremos mientras explican. No, eso también. Sino que son actividades para que las hagas tú. En el vídeo te explicaremos qué es lo que tienes que hacer. Ahí puedes parar el vídeo, intentar hacer la actividad de los contenidos que se han explicado previamente, preparado para ello. Y si tienes algún problema o bien quieres ver otra manera de poder solucionar cada uno de los puntos de la actividad, puedes ir a la segunda parte del vídeo y ahí está la solución paso a paso, explicado desde cero y con todo lujo de detalles. Además, son actividades cortas y sencillas que se centran básicamente en aquello que interesa que conozcas. Todo ello para que aprendas bien JavaScript. Y empezamos directamente a escribir código, que es lo que nos interesa, con el maravilloso mundo de las variables, tipos de datos, operadores y expresiones, y luego ya vendrá totalmente la fiesta. Sí, este es un tema un poquito menos interesante que el restante, pero hay que pasar por aquí para luego evitarse problemas innecesarios y empezar desde el principio de JavaScript. Hay gente que se salta ese tema y luego viene al tema de los condicionales, que se tienen que utilizar operadores de comparación, operadores lógicos, luego el incremento del for. Hay problemas porque no entiendes muy bien la diferencia entre el igual y el igual, o bien en vez de mayor igual pones el igual mayor y sale un error de función de flecha, o bien salen problemas de tipo de valores como none, como undefined, o bien como null, o bien también no entiendes por qué no hay que utilizar var. Bien, para evitar todo ese tipo de problemas, vamos a empezar desde el principio. Luego tendréis una actividad de tipos de datos, expresiones y operadores al final de este tema. Vamos allá. Y empezamos desde cero y rápidamente. A ver, empezamos con una carpeta totalmente vacía, abrimos esta carpeta desde Visual Studio Code y lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que existir sí o sí siempre un fichero HTML. Por lo tanto, creamos cualquier fichero, por ejemplo, index.html, aquí pondremos la estructura básica y la mínima necesaria. Bien, y aquí tenemos que vincular nuestro index.html con nuestro fichero de JavaScript. Y es en ese orden. Es el HTML el que se vincula a JavaScript y no al revés. Lo podemos vincular utilizando la etiqueta script, que podemos poner en dos sitios. O bien lo ponemos aquí, o bien lo ponemos al final del body. La diferencia la explicaremos cuando toque. Cuando empecemos a ver el tema de los selectores, veremos cuál es el mejor lugar para colocar
nuestra vinculación. Ahora mismo, como nos da igual, lo vamos a colocar aquí directamente. Ponemos script, luego tenemos que ponerle la ruta donde va a estar nuestro fichero de JavaScript. Vamos a crear luego una carpeta que se llame JS y dentro de JS estará nuestro fichero de JavaScript que tiene que tener obligatoriamente la extensión de .js. Tenemos que seguir esta ruta, por lo tanto, creamos la carpeta que hemos dicho y dentro de JS creamos nuestro index.js. Perfecto, ya está vinculado. Para saber si esto funciona o no funciona, lo que podemos hacer es poner un simple alert, que lo veremos, pero nunca se utiliza a nivel profesional, y esto ya lo tendríamos. Ahora nos iríamos al apartado de HTML, siempre desde el HTML, y bien, abriríamos este fichero. Lo podéis abrir o bien con Open with Live Server, si tenéis esta extensión instalada, o bien también lo podéis hacer con Open in Default Browser. Mejor Live Server, hacemos clic, se nos abre nuestro navegador y aquí nos aparece el alert correctamente. Por lo tanto, lo tenemos ya vinculado de manera correcta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de momento, al principio, el body de momento va a estar totalmente vacío porque nos vamos a concentrar al principio en el tema de las variables, la creación de las variables correctamente, tema de los valores, qué es un defined, qué es null, qué es none, para comprenderlo, ya que después, dentro de los condicionales, de los bucles, de cualquier tipo de estructura, vamos a tener que utilizar ese tipo de valores y utilizaremos siempre variables, ya que las variables son súper importantes. Deberíamos almacenar los puntos del usuario, el nombre del usuario, cuánto tiempo ha jugado, el nivel por el que va, o si fuera un carrito de la compra, pues el nombre de productos, los precios, etcétera. Es decir, se almacena todo tipo de datos y no se puede hacer una aplicación mínima sin utilizar variables. Bien, para crear variables con JavaScript podemos utilizar tres maneras. Podemos utilizar bien let y después poner el nombre de la variable, por ejemplo edad, y luego el valor, y al finalizar podemos o no podemos poner el punto y coma. El punto y coma final es opcional. En CSS y en PHP es obligatorio, en JavaScript es totalmente opcional. También podemos utilizar var. Luego podemos poner el nombre de la variable y después el valor. Luego ya entraremos en los tipos de valores, booleanos, numéricos, etcétera. Pero ahora de momento estamos con el tema de cómo crear una variable. Y luego podemos utilizar también const para crear una constante y aquí pondremos también el valor de la constante, que normalmente las constantes por buenas prácticas se colocan todas en mayúsculas para distinguirlas de lo que sería una variable normal, y luego aquí le pondremos entre comillas dobles. Ya veremos que en JavaScript las comillas dobles y las comillas simples son exactamente iguales, hacen lo mismo exactamente, y luego veremos también que hay unas comillas que son invertidas especiales de JavaScript que nos hacen la vida mucho mejor. Pero entraremos al final. Bien, existen tres maneras de crear una variable, cada una de ellas con características diferentes. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Pues bien, la constante, como su nombre indica, quiere decir que nosotros creamos una variable, le damos un valor y no podemos cambiar el valor en ningún momento. Son constantes que mantienen el valor hasta el final. Si a mí se me ocurriera la maravillosa idea de cambiar aquí el valor en la línea siguiente y le pusiera Javier, ahora mismo aquí no me da ningún tipo de problema, pero cuando accediera al HTML, si hago clic en F12, nos aparece este error. En la línea 4 hay un error, ya que a la hora de darle un valor a una constante, no lo puedo modificar en ningún momento. Sin embargo, let y var sí. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pues si const tiene tantas limitaciones, ¿qué beneficio tiene utilizarlo? Entre ellos estaría porque incrementa la seguridad, evita errores a la hora de escribir el código, facilita la depuración a la hora de encontrar errores y mejora el rendimiento, ya que el acceso a los datos es mucho más rápido, ya que son datos inmutables. Cuando yo utilizo un let, lo que no puedo hacer es volver a crear otro con el mismo nombre. Si le pongo let edad de nuevo, ya aquí me señala el error porque ya existe uno. Si yo quiero modificar el valor, lo que tengo que hacer es poner simplemente el nombre de la variable y aquí le daría el nuevo valor. Y no habría ningún tipo de problema. Var, por su parte, funciona casi igual. Es decir, yo puedo venir aquí y cambiar el valor sin ningún tipo de problema. Lo único que con var podría añadir var, no me daría ningún problema de ningún caso.
Lo que pasa es que estaría destruyendo la variable vivo y luego la estaría volviendo a crear otra vez en la línea siguiente con otro valor. Bien, entonces la pregunta es, muy bien, ¿qué diferencia hay entre let y var? Y sobre todo porque no es nada aconsejable utilizar var. Vamos a poner un ejemplo para compararlas con lo siguiente. Yo aquí tengo un let y un var. Abro el inspector del navegador y aquí delante voy a poner un console log donde al principio de todo, antes de crear hasta la variable var, utilizo y le pregunto su valor. Si yo esto lo pruebo, aquí me señala que es un defined. Aunque yo lo he creado en la línea 4, desde la primera línea ya guarda un espacio de memoria para esta variable, la utilice o no la utilice. Y dura hasta el final. Sin embargo, si yo aquí, en vez de preguntarle la variable vivo, pregunto la variable edad, que la estoy definiendo después, y esto lo ejecuto, me da un error. Me da un error porque en la línea 1 le estoy preguntando una variable que todavía no existe. Es decir, aunque var yo la esté definiendo dentro de la línea 4, está siempre presente en memoria, ocupando memoria. Sin embargo, la variable let únicamente se crea en memoria a partir de aquella línea en la que yo la defino. Por lo tanto, ocupa mucha menos memoria. Pero aparte de esto, hay otra de las causas, sobre todo la más importante, que es la siguiente. En JavaScript nosotros vamos a utilizar una gran cantidad de estructuras que están encerradas entre llaves, como por ejemplo un condicional, como por ejemplo un for, como por ejemplo un do, como por ejemplo un do while, bueno, muchísimas. Bien, cuando nosotros dentro de cualquiera de estas estructuras utilizamos let y le damos cualquier tipo de valor, fijaros, aquí yo puedo utilizar la misma variable y no daría ningún tipo de problema. Y esto es porque cuando utilizamos un let dentro de un bloque, es decir, dentro de una estructura que tiene llaves como esta o bien como muchas otras que existen en JavaScript, la variable es totalmente local. Es decir, aquí se crea en la línea 7 y se elimina en la línea 8. Y da igual que yo tenga aquí más código. Da lo mismo, se crea en la 7 y se elimina de memoria en la 8. Sin embargo, con var esto no ocurre, sino que con var, aunque yo la esté creando aquí desde el principio ya está presente, yo aquí delante de todo podría poner otra vez console log con el valor de ojos que me daría un defined, pero la creo en la línea 11 y no se borra la 12, no, aunque al final hubiera más código, daría igual, estaría siempre presente hasta el final. Y esta característica todavía se echa más en falta cuando utilizamos bucles y queremos utilizar una variable de manera totalmente temporal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar siempre let y dejar var en el olvido. Tenemos que saber que existe, pero no la vamos a utilizar. Otra de las características que hay, en JavaScript utilizaremos funciones para todo. Funciones lo explicaremos con más detenimiento en el tema 3, pero ahora mismo, para entrar en materia sobre el tema del scope, es decir, el alcance de las variables, vamos a crear aquí una función. Una función sería como una carpeta donde yo agrupo diferentes acciones, diferentes líneas de código, le doy un nombre y únicamente se ejecutan cuando yo llamo a la función. Si no llamo a la función, nunca se ejecutan esas líneas y las puedo reutilizar siempre que quiera. Si yo aquí, por ejemplo, pongo alert y pongo aquí hola, este hola no se va a ejecutar hasta que yo en alguna parte del código la llame. La llame, por ejemplo, así, escribiendo el nombre de la función seguido de los paréntesis. O la llame a través de un evento que ya lo veremos más adelante. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando creamos una función, nosotros podemos crear const, var o let, aquí funcionan las tres de la misma manera. Cuando yo defino una variable dentro de una función, ya sea let, ya sea var, que mejor ya he dicho no utilizarlo, o bien cuando sea, por ejemplo, una constante, todos tienen un ámbito local, es decir, let se crea en la línea 4 y muere en la línea 7. Var se crea nada más empezar en la línea 4, cuando empieza la función ya se crea var y muere en la línea 7. Y const se crea en la línea 6 y muere en la 7. Es decir, que const y let se crean en la línea en la que están definidas y mueren cuando acaba la función, mientras que var, da igual donde la creemos, empiezan siempre desde la primera línea de la función y sí que acaban en el mismo sitio, cuando acaba la función. Bien, cuando nosotros tenemos fuera de cualquier función cualquier otra variable, ya sea let, var o const, aquí exactamente igual, este valor será diferente.
Incluso yo podría crear aquí una constante con el mismo nombre, en este caso ojos, y le podía dar otro valor y no habría ningún tipo de problema, porque estas dos variables de aquí son diferentes a estas de aquí. Estas de aquí son de ámbito local, únicamente tienen validez aquí, mientras que estas tienen validez en cualquier parte del código. Lo único que, como se llaman igual nombre y nombre, ojos y ojos, desde saludar no voy a poder acceder a estas variables de aquí, porque yo en el momento que aquí escriba pues nombre o bien ojos, automáticamente van a coger este valor. Sin embargo, si yo por ejemplo quiero que esta variable de aquí sea esta de aquí, cambie el valor y sea global, lo que tengo que hacer es eliminar el let. Aquí, si yo quiero que este ojos sea este de aquí, me dará error, claro, pero eliminaría el cons, aunque también tenemos que ser conscientes de que tenemos que modificar el orden de saludar para que no lo haga al principio, ya que primero tienen que estar las variables, las dos variables globales, y después ir a saludar. Si el saludar estuviera al principio, primero realizaría la función y después las variables. Por lo tanto, vamos a cambiar el orden para que las variables estén al principio, como tienen que estar normalmente las variables globales definidas, después iría a la función saludar, donde modificaría estos valores. Y en este momento, este ojos de aquí me daría un error, porque ahora mismo, al no utilizar ni var, ni let, ni cons, estas variables son estas de aquí. Y por lo tanto, ojos, al ser una constante, no se puede repetir. Bien, otra cosa que puede pasar y hay que evitar sería cuando yo, estoy un poquito despistado, creo otra variable, por ejemplo, nombre2, que no existe en ningún lugar y no utilizo ni let, ni cons, ni var. Y además estoy dentro de una función. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues en vez de fallar, en vez de dar un error, que sería lo lógico, lo habitual que pasaría en cualquier otro lenguaje, JavaScript, que es más clemente, lo que hace es que, como he utilizado la variable nombre2, la ha buscado y no la encuentra en ningún sitio, bueno, pues es como si automáticamente y por defecto se fuera al principio y colocara var nombre2. Es decir, en vez de dar error, pues crea una variable de ámbito totalmente global, es como si le colocara el var y automáticamente en la línea 7 modifica una variable de ámbito totalmente global. El siguiente punto que tenemos que tener muy presente es el nombre que podemos utilizar para el nombre de una variable. Podemos utilizar tanto mayúsculas como minúsculas, teniendo en cuenta que la variable nombre sería muy diferente a la variable nombre o bien a la variable nombre, etc. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las mayúsculas y las minúsculas son diferentes. También hay que tener en cuenta que cuando utilizamos una variable que tiene dos palabras, como mi nombre, por ejemplo, hay diferentes tipos de sintaxis, pero la más utilizada sería la sintaxis camel case, que lo que hace es que la primera letra a partir de la segunda palabra la ponemos en mayúsculas, como por ejemplo mi nombre. Si tuviéramos una tercera palabra, por ejemplo mi nombre ahora, lo pondríamos también de esta manera. A partir de la segunda letra, la segunda o bien la tercera, la primera letra sería mayúsculas. Hay diferentes tipos de sintaxis, como veremos en unos pocos minutos, pero digamos que esta es de las más utilizadas. Otra de las características que tenemos que tener muy en cuenta es que una variable solo puede empezar con una letra. No podría empezar con un número, con lo cual nos daría error. Tampoco puede empezar con un guión, nos daría error. Tiene que empezar con una letra de la A a la Z, o bien con el dólar, que también podría ser, o bien con el guión bajo, que también podía ser. También hay que saber que no puede tener espacios, una variable tiene que ir todo seguido. A la hora de escribirla, tampoco podemos poner el guión, porque el guión sería una resta y en una variable no podemos hacerlo, pero sí el guión bajo. Es decir, después de empezar con una letra en mayúsculas o minúsculas, el símbolo del dólar o bien el guión bajo, ya podemos utilizar números sin problemas. También hay que evitar el uso de ñes o símbolos extraños y tampoco se pueden utilizar palabras reservadas por JavaScript, como podrían ser function, cons, let y muchas otras. Lo correcto y lo que deberíais hacer es utilizar nombres que digan algo sobre el valor. Si estoy escribiendo el nombre, que sea el nombre. Si quiero almacenar, por ejemplo, los puntos de un juego, pues poner puntos, etc. En el tema de las mayúsculas y las minúsculas no habría que preocuparse, pero hay que tener en cuenta que, aunque camel case es una de las más utilizadas,
También existen otro tipo de sintaxis, como por ejemplo snake case, que sería todo lo contrario, sería poner la primera letra en mayúsculas. Si tienen más de una, que sería lo contrario de camel case. También podríamos utilizar kebab case, que consiste en que lo ponemos todo en minúsculas separadas con guiones bajos. Por ejemplo, aquí mi nombre, todo en minúsculas. Y también podemos encontrar, aunque es menos conocida, una que es uppercase, en la que ponemos todo en mayúsculas separado con guiones bajos en el caso de que haya más de una palabra. Pero utilices la que utilices, utiliza siempre la misma. Otra cosa muy importante es el tipo de valor. Y aquí sí que es realmente importante porque es donde salen todos los problemas del mundo. Para los tipos de valor podríamos tener una variable de tipo number, tipo numérico, que escribiríamos directamente el número sin comillas ni nada. Por ejemplo, 25. También podemos tener, por ejemplo, decimales. Un 5.6. Los decimales los escribimos con el punto. En JavaScript, tanto los decimales como los números enteros son de tipo number igualmente, cuando hay otros lenguajes de programación que los decimales los engloban dentro de la tipología de float. En JavaScript son tanto los decimales como los enteros serían valores de tipo number. Luego también tenemos los de texto, los strings, que los podemos escribir o bien con comillas dobles o bien los podemos escribir utilizando las comillas simples o bien podemos utilizar las comillas invertidas, que las tenéis a la derecha de la P. Al hacer clic en la tecla de la derecha de la P no ocurre nada, pero si volvéis a pulsar de nuevo aparecen las comillas invertidas, que en el siguiente vídeo explicaremos qué funcionalidades nuevas tienen. Lo único que hay que tener en cuenta ahora mismo es que las comillas dobles y las comillas simples son exactamente iguales. No hay ninguna de ellas que tenga características especiales. Podéis utilizar la que queráis. Mientras que las invertidas, como luego veremos, sí que tienen, otro tipo de características con funcionalidades muy interesantes para combinar variables con texto. También es importante remarcar que cuando un valor tenga, aunque sea todo números, pero tenga una única letra o cualquier símbolo extraño, es un string. Luego también tendremos el tipo de datos booleanos. Son únicamente valores que tienen o bien el valor true o bien el valor false. Por lo tanto, únicamente aquellos casos en los que solo hay dos posibilidades. Aunque la parte positiva es que ocupan muy poca memoria, por lo general un bit, por lo tanto es útil utilizarlos en aquellos casos en los que sea posible. En este caso hay que tener en cuenta que true y false serían valores booleanos, mientras que, por ejemplo, 1 y 0 serían valores de tipo numérico. Quiere decir que true y 1 no son iguales, son valores equivalentes, que en el siguiente tema veremos que según qué operador de comparación utilicemos, si utilizamos el igual igual o el igual igual igual, veremos si son exactamente iguales o bien son únicamente equivalentes. Por lo tanto, las variables de tipo booleano únicamente pueden tener true o false. Y cuidado, true o false sin comillas. Si ponemos aquí comillas dobles, comillas simples o bien comillas invertidas, ya no serían valores de tipo booleano, sino que serían valores de tipo string o de texto. Y también tienen que ir en minúsculas. Otro tipo de valores que también veremos ampliamente serían los arrays, en el que podemos almacenar más de un valor. Y para definir qué es un array, utilizamos aquí los corchetes. Y aquí podría poner, separados con comas, cada uno de los valores que yo quisiera utilizar. Teniendo en cuenta que para acceder al primero, a la hora de acceder a este valor, utilizaría el nombre del array, sería nombres, y utilizando corchetes para acceder al primer valor sería 0, o bien para acceder al valor segundo pondría 1, ya que en programación y en JavaScript también todo empieza a contar a partir del 0, el 0, el 1. Los nombres también, esta sería la letra 0, la letra 1, etc. Y a nivel de elementos, si hubiera 4 botones, el primer botón sería el 0, el 1, etc. Todo empieza a contar a partir del 0. Es evidente que aquí también podría utilizar otro tipo de valores. Por ejemplo, si fueran edades, aquí podría utilizar valores numéricos. Aquí serían valores numéricos, aquí serían valores de tipo string. ¿También puedo combinar? Pues sí, puedo combinar aquí numérico con de tipo string, pero no se acostumbra, aunque JavaScript lo permite. Permite hacerlo, pero no es lo aconsejable. Otro tipo de valor que puedo utilizar es cuando yo creo una variable
por ejemplo aquí, y al principio no sé qué valor tiene. Imaginaos que es un juego en el que el usuario tiene que introducir un nombre. Yo no sé qué nombre va a introducir el usuario, no soy adivino, pero tengo que crear una variable global. Pues bien, la variable global la puedo definir sin ningún tipo de valor. Cuando yo creo una variable, ya sea de tipo var o de tipo let, de tipo const no podría dejar una variable vacía, pero cuando sea de tipo let o bien de tipo var, puedo dejar la variable vacía y esta variable tendría un valor de tipo undefined. Si aquí colocara, por ejemplo, usuario, aquí me diría que es undefined. Y undefined es un tipo de valor también dentro de JavaScript que se genera de manera automática cuando creo una variable y no le doy ningún tipo de valor. Pero si yo quiero crear una variable y quiero indicar explícitamente que no tenga ningún valor, pero sin dejarlo vacío, como pasa en el caso anterior con el tema de undefined, puedo utilizar el tipo de valor null, que también se utiliza en otros lenguajes cuando quiero crear una variable y la quiero dejar sin un valor inicial. Y luego, por último, tenemos un tipo de valor que sería el tipo objeto, en el que yo podría tener aquí pues cualquier tipo de valor y utilizando una sintaxis un poquito peculiar, sería utilizando las llaves, aquí poniéndole una propiedad y separada con puntos, aquí podría utilizar un valor. Si quiero dar más de una propiedad, separaría con coma y aquí me inventaría otra propiedad, tipo, y luego aquí, bueno, pues podría ponerle el valor. Y si quisiera continuar, lo podría hacer de esta manera. Volumen y aquí, bueno, pues lo que yo quisiera. ¿Vale? Y para poder acceder a una de estas propiedades, lo que haría sería poner primero el nombre, imagen, luego el punto y luego, pues si quisiera, por ejemplo, el nombre, pondría imagen.nombre. Y aquí me daría, en este caso, pin. Lo voy a hacer más grande. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. También, evidentemente, ya lo veremos más adelante, pero ahora a modo de introducción nos va a ir muy bien, podemos utilizar también arrays de objetos, que sería combinar lo mejor de los arrays y lo mejor de los objetos. Por ejemplo, aquí yo puedo crear lo que sería un array, es decir, utilizando los corchetes, y dentro de los corchetes puedo crear diferentes objetos. Por ejemplo, aquí pondré una propiedad con su valor, aquí pondré pues, los puntos que sean, bien, y aquí puedo poner cualquier tipo de propiedad. Nivel 3, si esto por ejemplo lo copio, pongo aquí una coma para separarlo una cosa de la otra, aquí podría poner otro y otro, aquí, vale, podría poner otros valores, 1, 2 y 3, 336, nivel 2, nivel 4, bien, y para poder acceder a uno de ellos, lo que tendría que hacer es primero poner el nombre de lo que sería el array, aquí da un error porque falta la coma, aquí faltaría una coma, bien, ahora sí, pondría lo que sería el nombre del array de objetos, en este caso usuarios, y aquí para acceder al primero, a todo esto de aquí, pondría el 0, a todo esto de aquí pondría el 1 y a todo esto de aquí pondría el 2. Si quiero acceder, por ejemplo, a mis puntos, a 656, como quiero acceder al primer objeto pondría 0, hay que recordar que todo empieza en el 0 y aquí le pondría la propiedad, en este caso puntos. Y aquí tendría mis 656. Y por último tenemos un valor, no un tipo de valor, sino un valor que puede aparecer a veces y que a veces puede sorprender un poco. Y es cuando te muestra el valor de NaN, N-A-N, que significa not a number, que no es un número. ¿Cuándo ocurre? Pues bien, si yo por ejemplo tengo dos valores que no puedo entre ellos hacer ningún tipo de operación, por ejemplo, let a es igual a half, n es igual a 8, si yo por ejemplo lo que hago es intentar multiplicar, dividir o restar, sumar no, porque sumar me saldría bien, pero dividir entre n, y aquí le pido un console log de resultado, en este caso el resultado es none, not a number. Se produce pues cuando hacemos alguna operación no válida que no tiene un resultado, como podría ser eso, una multiplicación por strings, una resta, una división, dividir entre 0 y cualquier otro tipo de operación con un resultado no válido. Y lo último que hay que tener en cuenta con el tipo de los datos es que JavaScript es un lenguaje que tiene tipado dinámico. ¿Y esto qué significa? Pues que yo puedo crear una variable dándole un valor
de string, no hay que indicar el tipo de valor, yo le pongo un valor entre comillas y JavaScript ya sabe que esto es un valor de tipo string. No hace falta decírselo, no hay que decírselo. Y de tipado dinámico, además, una de las características es que yo en cualquier momento podría convertir un valor de tipo string en valor de tipo numérico o valor booleano o lo que yo quiera. Y no habría ningún tipo de problemas en este caso. Si queremos controlar los tipos, tendríamos que utilizar TypeScript, pero esto sería en otro vídeo. Pero lo que sí que podemos controlar y podemos saber es el tipo de valor de cualquier variable utilizando typeof. Funciona de la siguiente manera. Yo aquí, por ejemplo, pongo un console log, quiero obtener el tipo de valor de A, por lo tanto aquí pondría typeof. Luego aquí, o bien con un espacio, o bien entre paréntesis pondría la variable, y aquí me da none y luego string. Bueno, el none es por esta operación de aquí, pero bueno, me da string. Si yo, por el contrario, aquí le pregunto el tipo de valor de nombre, aquí me da boolean, que sería este último de aquí. Y si este de aquí último lo elimino, en este caso es number. Por lo tanto, con typeof me devuelve una cadena con el tipo de valor de la variable que yo le indico a continuación. Para que estés totalmente seguro de que lo has entendido correctamente, de que no hay ningún problema, de que entiendes el funcionamiento de let, de cons, de var, de que también entiendes el tema de las funciones, el flujo de las líneas, etc. Para que entiendas todo, vamos a hacer una actividad muy rápida en el que hay una serie de códigos que lo que tienes que decir es qué aparecerá en cada uno de los console log teniendo en cuenta el flujo. Para ello lo que haremos será ir leyéndolo, me pararé en cada uno de los console log y en ese momento, bueno, pues tú puedes decir qué valor crees que tiene y luego lo comentaré yo y por qué. Bien, aquí tenemos primero este código que empieza con un let nota, luego nos iríamos a la función subir nota, que sería este código de aquí, y ejecutaría una a una. Primero tendríamos un let nota igual a 5, luego un nota igual a 9, sin el let ni el cons ni nada por el estilo, y luego tendríamos el primer console log. ¿Qué valor piensas que en este punto, en la línea 8, debería tener la variable nota? Pues bien, si has dicho 9 es correcto. ¿Por qué 9 y no 5 ni otro? Porque aquí tenemos un let nota igual a 5. Esto es una variable totalmente local que se crea en la línea 6 y muere en la línea 10. Tiene validez aquí. Cuando posteriormente, por lo tanto, escribimos el valor de nota, es este valor de nota. El local no es el superior, sino es este de aquí. Por lo tanto, sería igual a 9. También tenemos que ser conscientes de que si además aquí pusiera un let, me daría error porque no puede haber dos. Por lo tanto, está clarísimo que este nota de la línea 7 está haciendo referencia a la variable local definida en la línea 6. Con lo cual, del valor de 5 pasa a 9. Y luego aquí, cuando le pregunto el valor de nota, pues es 9. Luego continuaría y lo que haría aquí, en la línea siguiente, sería un console log de typeof nota, que teniendo en cuenta que el valor de nota es 9, estarás de acuerdo conmigo en que el resultado sería number, porque como nota es 9, el tipo de valor de 9 es number. Bien, posteriormente, al acabar la función, volvería a la línea desde la que ha accedido a subir nota, que sería esta aquí. Por lo tanto, ejecutaría la siguiente línea, que sería el console log de nota más 1. Aquí, en este caso, lo que hace sería sumarle 1 al valor de nota. ¿Qué valor tendría aquí nota? Pues bien, si has dicho none, sería la respuesta correcta. ¿Y por qué es none? Porque teniendo en cuenta que esto de aquí no existe, es decir, nota no tiene nada que ver con la función, en este caso, nota al principio tiene un valor de undefined. Como no he escrito ningún tipo de valor, como no he puesto un igual a nada, el valor es undefined. Cuando aquí intenta sumar 1 a un defined más 1 es una operación que no se puede realizar, con lo cual el resultado sería none. Empezamos con la segunda actividad. Aquí es algo parecido, utilizamos nota, también la función subir nota, y empezamos con un let nota igual a 0, le damos un valor de 0 y nos desplazamos hasta subir nota, que lo tenemos aquí. Inicialmente tenemos la asignación de nota igual a 2, luego tenemos la asignación de extra igual a 7, que en un principio extra no aparece en ningún lugar, ni con let, ni con cons, ni tampoco con var, y en la siguiente línea ya empezamos en el primer console log, que nos pregunta nota. ¿Qué valor puede tener nota? Bueno, en este caso, si has dicho 2 es correcto.
El valor de nota es 2 porque aquí tenemos nota igual a 2, que en realidad, como aquí no tenemos ningún let, ningún const, ni tampoco ningún var, en realidad este nota es este let nota igual a 0 global de la línea 1. Por lo tanto, aquí es 0, en la línea 7 cambia para siempre el valor de nota y aquí, bueno, pues el valor de nota a partir de este punto en cualquier parte del código es 2. Luego, en la siguiente línea, lo que hacemos es crear una constante llamada puntos con el valor de 10. Llega al final de la función, con lo cual vuelve a la línea que ha llamado a la función y realiza la siguiente línea, que es otro console log, que nos pregunta el valor de extra. El valor de extra, que extra recordamos que es este valor de aquí. Por lo tanto, el valor correcto sería 7. ¿Por qué 7? Porque en la línea 8 hemos puesto extra igual a 7. No hemos puesto ni let, ni const, ni var. Por lo tanto, lo que hace JavaScript, al no tener ningún tipo de referencia, es como si se colocara al principio de todo y colocara var extra. Por lo tanto, extra es igual a 7. Extra es un valor global. Y la siguiente línea es console log puntos. Nos pregunta el valor de esta variable de aquí. Pues bien, si tu respuesta ha sido que da un error, es correcto, da un error. ¿Por qué? Puntos se crea con una constante en la línea número 10 y muere en la línea número 11. ¿Por qué muere aquí? Porque cualquier cosa que pongamos let, var o const de una función, si es let o const en la línea que está el let o el const, si fuera un var, empezaría a contar a partir de la primera línea de la función y en todos los casos muere en la línea 11. Por lo tanto, aquí, cuando pregunta puntos como no existe, nos daría un error. Y tenemos la última, más sencilla, la última actividad, en la que en vez de haber funciones hay un bloque y funciona de la siguiente manera. En la primera línea ya nos pregunta el primer console log para preguntarnos el valor de mi nombre. Y recordamos que mi nombre está definido en la línea 4 con var. Pues bien, el valor correcto sería undefined. Si has puesto undefined sería correcto porque al crear la variable con var es global y como es global tiene validez desde la línea 1 hasta la línea 8. Todo tiene validez dentro de todo el código. Lo único que al principio tiene un valor de undefined y a partir de la línea 4 hasta el final tiene el valor en este caso de hub porque es global. Luego tenemos una asignación let color igual a rojo. Después tenemos un condicional, un if, que lo veremos con muchísimo más detenimiento en bloques posteriores. Luego tenemos una asignación, el var mi nombre igual a hub. Luego tenemos otra asignación con let color igual a azul. Acaba el bloque del if y tenemos que nos pregunta otra vez, otra vez, el valor de mi nombre. Y aquí el valor correcto sería hub. ¿Por qué es hub? Porque en la línea 4 le hemos dado el valor correspondiente. Y luego en la siguiente línea tenemos otro console log que nos pregunta el valor de color. Y aquí el valor de color es rojo. Sí, es este de aquí. No es este de aquí porque el let, al utilizar let dentro de un if, el let tiene validez únicamente dentro del if. Se crea en la línea 5 y muere en la línea 6. Por lo tanto, cuando en la línea 8 le preguntamos el color, bueno, pues el color que conoce es el de la línea 2. Esto es muy diferente a mi nombre. En mi nombre también está dentro del mismo bloque, pero el var, el bloque, le da lo mismo, no lo reconoce. Para var, un bloque no tiene ningún tipo de sentido. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.